Un saludo y bendición para ti. Hoy es 24 de septiembre. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo capítulo 20, del 1 al 16. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora y nos has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que tengo que decir de esta parábola es que a primera vista parece algo desconcertante. Al principio todo parece normal, ¿no? Se trata de un buen propietario que contrata gente, unos jornaleros con un denario. Después quiere que su finca produzca más. Pero eso trae algunas situaciones, ¿no? Y durante todo el día contrata a otras personas. Inclusive al terminar el día, casi a la última hora, contrata más gente. Y podemos pensar en su aspecto social. Le preocupa a la gente que está ahí detenida, parada, porque nadie los ha contratado. La pobre gente que no tiene para dar a sus hijos el pan de cada día, que sale e intenta buscar algo, pero a la hora de pagar, que es todo lo que el Evangelio nos dice hoy, pues a todos les paga el mismo jornal, un denario. Y sorprende y escandaliza esta actitud, porque podría el propietario pues haber comenzado a pagar a los primeros y después a los demás. Se habían ido y pues no se hubieran enterado de lo que pagó a los últimos. Y la pregunta es: ¿por qué no lo hizo? Y lo que Jesús pretende cuando escuchamos las parábolas es esa parte sorpresiva, esa parte novedosa, ¿no? Porque ahí está el centro del mensaje que nos quiere transmitir. Jesús no quiere hablar de jornaleros, de trabajo ni de sueldos. Jesús quiere hablarnos del reino de Dios. Y en ese reino no basta con la justicia. Dios es justo, pero es muchísimo más que justo. Es un Padre maravilloso que nos desborda con su bondad. Y Jesús está hablando de cómo es el corazón de Dios. Es un Padre y no puede tolerar que sus hijos, que no han podido encontrar un trabajo durante todo el día, se queden sin comer. Dios es como el padre del hijo pródigo, que no hizo justicia, no exigió restitución, no actuó sensatamente, se volvió loco de alegría, porque había recuperado al hijo que había perdido.
Y es provocadora la parábola. Para caer en la cuenta de la novedad de esta parábola, pues debemos tener presente una parábola rabínica del tiempo de Jesús que dice así, y permítanme que les lea esta parábola. Que un rey contrató a sus obreros, había uno que se esforzó mucho en su trabajo. ¿Qué hizo el rey? Se lo llevó a pasear 100 pasos con él. Cuando llegó la tarde, los obreros fueron a recibir su salario y el rey le pagó también un salario completo a aquel obrero que había estado paseando con él. Los otros se quejaron diciendo: nosotros nos hemos cansado durante todo el día, mientras que ese solo se cansó 2 horas y le da un salario completo como a nosotros. Y entonces el rey les dijo: ese se cansó en 2 horas más que vosotros durante toda la jornada. Aquí se premia el esfuerzo de ese obrero que en 2 horas hizo el trabajo de todo un día. Pero en la parábola de Jesús, pues no se dice que el que fue contratado a última hora trabajara más que los demás. La razón por la que el patrón le da el salario completo es porque es bueno. Ahí es donde se descubre la bondad de Dios. La bondad de Dios. Se destaca esa bondad de Dios. La bondad que es insondable y no se ajusta a tus cálculos, a mis cálculos. Y en realidad solo podemos entender la parábola si caemos en la cuenta de que el nombre de Dios es gracia, amor, benevolencia, que permanece fiel incluso cuando es rechazado y que así como diría San Francisco de Asís, tiene una voluntad de amar que nunca se retira. Así que meditemos en esta palabra de este día, en la bondad de Dios, y imitemos esa bondad de Dios para con los nuestros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Bueno, deseo para ti un día maravilloso. Un abrazo. Mateo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Volumen 34, capítulo 9, mayo 20, 1936. Diferencia que hay entre quien llama la divina voluntad en sus actos y entre quien hace las obras buenas sin ella. La ascensión, cómo partía para el cielo y quedaba en la tierra. Mi pobre mente continúa girando en los actos de la divina voluntad y yo pensaba entre mí, ¿cuál es la diferencia de quien llama la divina voluntad en sus actos y de aquellos que hacen las obras buenas y no la llaman, no le dan el primer lugar en sus actos? Y mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía, no hay comparación entre uno y otro. El primero, con llamar mi voluntad en sus actos, se despoja de lo que es humano y forma el vacío en su querer humano, donde dar el lugar a mi voluntad. Esta embellece, santifica, forma su luz en aquel vacío. Después pronuncia su fiat creante y llama a vida a su obrar divino en el humano, y la criatura no solo participa, sino queda propietaria del acto divino, el cual posee la potencia, la inmensidad, la santidad y el valor divino que no se agota jamás. Por eso, en quien vive en nuestro querer, nosotros miramos y encontramos a nosotros mismos y a nuestros actos, que nos honran y nos hacen corona. En cambio, aquellos que hacen las obras buenas, pero no animados por nuestro querer, nosotros no nos encontramos a nosotros mismos, sino al acto finito de la criatura. Y como nosotros no sabemos tener nada del bien que ellas hacen
donde no participen nuestros actos, les damos el mérito como pago. El pago no es propiedad que puede siempre producir. Por eso, simboliza a aquellos que viven al día, que si bien viven trabajosamente del salario que tienen, pero no se hacen jamás ricos, sienten siempre la necesidad de que les sea pagado su trabajo para vivir. Y si no trabajan, hay peligro de morir de hambre, esto es, de no sentir la saciedad del bien, la vida de las virtudes, sino la escuálida miseria de las pasiones. En cambio, para quien vive en nuestro querer, todo es abundancia. Nosotros le decimos, toma lo que quieras, y cuanto más puedas tomar, más ponemos a tu disposición nuestras riquezas, nuestra luz, nuestra santidad, nuestro amor, porque lo que es nuestro es tuyo, y lo que es tuyo es nuestro. No queda otra cosa que vivir y obrar juntos. Mateo 20:12. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Volumen 9, capítulo 49, octubre 17, 1910. Por cuanto amor y unión con Jesús tiene el alma, tanto valor tienen sus sacrificios. Encontrándome en mi habitual estado, estaba rezando a mi amoroso Jesús por el fin paso al cielo de un sacerdote que hace años fue mi confesor, y decía a mi amado Jesús, recuerda cuántos sacrificios hizo, cuánto celo tuvo por tu honor y gloria, y además, cuánto no hizo por mí, cuánto no sufrió. En este punto le debes corresponder, haciéndolo pasar hasta el cielo. Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, yo no miro tanto los sacrificios, sino al amor con el cual se hacen y a la unión que tienen conmigo. Así que cuanto más el alma está unida conmigo, tanto más aprecio sus sacrificios. Así que si el alma está más estrechamente unida conmigo, los más pequeños sacrificios los tomo como grandes, porque en la unión está el cálculo del amor, y el cálculo del amor es cálculo eterno, que no tiene término ni límites, mientras que el alma se puede sacrificar mucho, pero si no está unida conmigo, yo miro su sacrificio como el de una persona extraña y le doy la recompensa que merece, esto es, limitada. Supón a un padre y a un hijo que se aman. El hijo hace unos pequeños sacrificios. El padre, por el vínculo de unión de paternidad y de filiación y de amor, que es el vínculo más fuerte, mira estos pequeños sacrificios como cosa grande. Por ello se siente triunfante, se siente honrado y da al hijo todas sus riquezas y dedica para el hijo todas las atenciones y sus cuidados. Ahora supone un siervo, trabaja toda la jornada, se expone al calor, al frío, en todo está a sus órdenes. Si es necesario, vigila aún por la noche, por cuenta del patrón. ¿Y qué cosa recibe? El mísero pago de una jornada. De modo que, si no trabaja todos los días, estará obligada a sentir el hambre.
tal es la diferencia que hay entre el alma que posee mi unión y el alma que no la posee. Mientras esto decía, me he sentido fuera de mí misma, junto con el bendito Jesús, y de nuevo he dicho: dulce amor mío, dime, ¿dónde se encuentra esa alma? Y Jesús: en el purgatorio. Pero si tú vieras en qué luz nada, quedarías maravillada. Y yo: ¿dices que está en el purgatorio? ¿Y dices que nada en la luz? Y Jesús: sí, se encuentra nadando en la luz, porque esta luz la tenía en depósito, y en el acto de morir, esta luz lo ha investido y no lo dejará jamás. Yo entendía que esa luz eran sus obras buenas hechas con pureza de intención. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat. Mateo 20:15. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Volumen 27, capítulo 34, febrero 11, 1930. El hombre fue creado para vivir familiarmente con Dios y en su casa, pero habiéndose sustraído de su voluntad, por bondad de Dios, le fue dada la justificación. Mi pobre mente sufre el dulce encanto del refulgente sol del eterno Fiat, y, oh, cuántas bellas escenas conmovedoras desarrolla en mí, que si yo las pudiese decir como las veo, todos sufrirían el dulce encanto y en coro dirían: queremos hacer la divina voluntad. Pero, ay de mí, soy siempre la pequeña ignorante, y apenas balbuceando sé decir alguna cosa. Pero al comprender el gran bien de este querer divino y el cómo nadamos en sus olas altísimas de luz, de belleza inalcanzable, pensaba entre mí: ¿cómo es posible que no se conozca un bien tan grande, y mientras nadamos dentro ignoramos el gran bien que nos circunda, que nos inviste por dentro y por fuera, que nos da la vida? Y solo porque lo ignoramos no gozamos los admirables efectos de todos los grandes bienes que contiene un querer tan santo. Ah, desenmascárate, oh Fiat omnipotente, y la faz de la tierra se cambiará. Y además pensaba: ¿por qué nuestro Señor bendito no se ha complacido en manifestar desde el principio de la creación las tantas cosas admirables que quiere hacer y dar a las criaturas esta santísima voluntad? Y mientras mi mente se perdía como raptada en el dulce encanto del querer divino, mi amor, mi vida Jesús, el celestial Maestro que cautiva con su bello hablar sobre su mismo querer, haciéndose ver, me ha dicho: mi pequeña hija de mi querer, la criatura no puede vivir, ni el alma ni el cuerpo, sin mi divina voluntad. Y como es su primer acto de vida, por eso se encuentra en las condiciones o de recibir su acto de vida continua de ella, o de no poder tener existencia. Y como el hombre fue creado para vivir en la opulencia de los bienes de esta divina voluntad, su preciada herencia, por eso él debía vivir de nosotros
y en nuestra casa, como un hijo que vive con su padre. De otra manera, ¿cómo podía ser nuestro entretenimiento, nuestra alegría y felicidad, si no debía vivir cerca, junto con nosotros en nuestra divina voluntad? Un hijo lejano no puede formar la alegría de su padre, su sonrisa, su diversión, su familiar conversación. De lejos no se puede jugar juntos ni sonreír de felicidad. Es más, la sola lejanía rompe el amor y lleva la amargura de no poder gozar de aquel a quien se ama. Mira entonces, el hombre fue creado para vivir a lo familiar con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos nuestras y sus alegrías y felicidad perenne. Pero el hombre, nuestro hijo, mientras era feliz en la casa de su padre, se rebeló y salió de su casa paterna, y con hacer su voluntad perdió la sonrisa de su padre, sus puras alegrías, y como no podía vivir sin el concurso de nuestra divina voluntad, le hicimos de padre y le dimos la legitimación de nuestra divina voluntad, no más como vida que lo llevaba en su regazo para volverlo feliz y santo, sino como concurrente para conservarlo con vida, no para hacerlo feliz como antes, sino para darle las cosas de estrecha necesidad y según se hubiese comportado. Sin mi divina voluntad no puede haber vida. He aquí el porqué de mi fiat divino se conoce tan poco, porque las criaturas solo conocen de ella su legitimación, y muchas veces esta legitimación ni siquiera es del todo reconocida, porque quien vive de legitimación no vive en la casa de su padre, está lejano de él, y muchas veces se encuentra en las condiciones de estropear con actos indignos la misma legitimación recibida. Por eso no te maravilles si poco se conoce de mi divina voluntad, si no se vive en ella, si no se está en continuo contacto de recibir su vida que hace feliz, que santifica y que estándole cerca abre sus secretos y hace conocer quién es, qué puede darle y cómo suspira por tener en su regazo a la criatura para formar en ella su vida divina. Mucho más que el hombre con hacer su voluntad se puso en condición de siervo, no de heredero, y el siervo no tiene derecho a la herencia de su amo, sino a la mísera paga para vivir con penurias la vida. Por eso, hija mía, se puede decir que contigo he abierto las puertas para hacerte entrar a vivir en nuestra casa, en nuestra divina voluntad, y teniéndote con nosotros, te hemos manifestado tanto de nuestro querer divino, no como legitimada, sino como nuestra afortunada heredera. Después de esto, ha agregado: hija mía, mucho más que aquel poco que se ha escrito en toda la historia del mundo acerca de mi divina voluntad, habiendo conocido de ella solo la legitimación, han escrito de ella lo que han conocido de mi fiat después de la culpa. ¿En qué relaciones está con las criaturas a pesar de que la ofenden y no viven en nuestra casa? En cambio,
¿Qué relaciones había entre mi fiat y Adán inocente antes de pecar? Nada han escrito. ¿Y cómo podían escribir si ninguno ha vivido en mi divina voluntad como en su casa? ¿Cómo podían conocer sus secretos y el gran prodigio que puede hacer la vida obrante de un querer divino en la criatura? Por eso podían y pueden decir de mi fiat divino, que dispone todo, que ordena, que concurre, pero decir de mi querer divino, cómo obra en sí mismo, en su casa, la potencia de su inmensidad, que en un instante hace todo, envuelve todo, como en sí mismo, así en la criatura. Esta es ciencia que hasta ahora la criatura ignoraba. No podía ser escrita sino después de las manifestaciones de mi fiat divino, y a quien llamaba a vivir en nuestra casa como hija nuestra, cercana, dentro de mi querer, no lejana, que pudiéndonos entretener con ella, la poníamos al tanto de nuestros secretos más íntimos, y si hubiéramos querido manifestar lo que respecta a nuestra voluntad en relación a la criatura, y no viviese en ella, no nos habría entendido, habría sido para ella como un dialecto extraño e ininteligible. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.